Muy buenos días a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, viernes 8 de noviembre, con el tema traumatismo vértebro-medular, a cargo del doctor Víctor Torres Pérez, especialista en neurocirugía del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Doctor Víctor Torres, es un honor tenerlo con nosotros. Bienvenido. Adelante. Gracias, buenos días. Bueno, vamos a desarrollar, como ya lo dijo el doctor, el tema de traumatismo vértebro-medular. El traumatismo vértebro-medular resulta en una injuria focal o difusa de la columna y su contenido, sobre todo la médula espinal. Las causas más frecuentes hoy en día son los accidentes de tránsito y sobre todo recalcar los accidentes en moto. Se está incrementando el porcentaje de pacientes con trauma vértebro-medular debido a accidentes en moto lineal. Las caídas de altura, proyectil de arma de fuego y otros como arma blanca, algún tipo de lesión por deportes y agresión física y, por ejemplo, en el famoso piscinazo, cuando uno no calcula el nivel del agua y se lanza e impacta la cabeza contra el fondo de la piscina. Bueno, un estudio que refleja un trauma severo tratado con, como se hacía antes, ¿no? Con placas traumatológicas. Más o menos, ingreso a neurocirugía es el 2 a 3% constituye el trauma vértebro-medular. De todas las afecciones al sistema musculoesquelético, calculamos que entre un 5.5 y un 17% corresponde al trauma. Y de todos los traumas cerrados, de un 3 al 5%. Cuando nosotros tenemos un paciente con trauma vértebro-medular en la anamnesis, cuando hay una sospecha de lesión de columna, es muy importante establecer el mecanismo de trauma y lo subrayamos. Porque ya a partir de este dato nosotros vamos a pensar en qué tan severo podría ser o no un trauma vértebro-medular. En cuanto al examen clínico que debe hacerse del paciente con trauma vértebro-medular, es importante valorar la sensibilidad, de ser posible, por dermatomas y la fuerza motora de extremidades. En caso de ausencia de movimientos, un dato importante nos va a proporcionar el tacto rectal, buscando qué tan alterado está o no el esfínter anal. Un esfínter laxo sin reflejo nos va a hablar de un probable trauma medular severo. Buscamos reflejos patológicos, el reflejo de Babinski, el reflejo de Hoffman. Es importante examinar si hay una deformidad visible o tal vez una herida, una exposición del contenido vertebral. Para valorar la lesión, para clasificarla, utilizamos algunas escalas. Es, por ejemplo, importante la escala de Frankel, al menos acá en el hospital solemos usarla. Se utiliza una escala que va de la A a la E, donde A significa lesión completa de la médula sin función motora o sensitiva por debajo del nivel. Como B, vamos a poner que solo está preservada la sensación, pero el nivel motor está afectado. Como C, vamos a tener una función motora presente pero inservible.
Como D ponemos cuando la función motora es útil, es decir, se logra mover las extremidades, pero por ejemplo puede caminar, pero con ayuda. Y por último, como E vamos a poner al paciente cuya función sensitiva y motora está preservada a pesar de que, por ejemplo, haya una fractura en la columna vertebral. Cuando sospechamos de una lesión medular, cuando el paciente proviene de un accidente con alta liberación de energía. Eso nosotros lo vamos a saber, por ejemplo, si logramos averiguar en qué estado quedaron él o los vehículos involucrados. Si, por ejemplo, es importante preguntar si hubo fallecidos, porque eso nos va a dar una idea de que hubo una lesión, una liberación de energía y una probabilidad alta de lesión, claro, no solo de columna, sino de otros órganos, pero en este caso de columna vertebral. En toda caída de altura, un paciente que cae sentado o parado de una altura mayor de 2 metros, ya estamos sospechando que podría haber una lesión. En el trauma craneal severo se dice que hasta el 10% de pacientes con trauma craneal severo pueden tener también lesión, sobre todo de columna cervical. Por eso es importante en el trauma severo acompañarlo de una radiografía cervical. Un dolor persistente, intenso, en alguna región de la columna también puede significar de que haya habido una fractura a ese nivel. Y por último ponemos edad porque a partir de los 55, 60 años suele presentarse en un gran porcentaje de personas, sobre todo sexo femenino, osteoporosis. Y una caída, por más insignificante que sea, podría significar una fractura de la columna vertebral. ¿Qué exámenes auxiliares me van a ayudar para identificar una lesión vertebral? El primer examen al que generalmente tenemos acceso en la mayoría de centros hospitalarios son las radiografías. Entonces, una radiografía bien hecha, bien interpretada, nos puede mostrar una lesión de columna. He resaltado y he puesto acá esta imagen que corresponde a una radiografía transoral, que simplemente es una radiografía anteroposterior de la columna cervical alta, pero con el paciente manteniendo la boca abierta. Esa radiografía me va a permitir valorar la apófisis odontoides, el atlas y el axis, que no son visibles en las radiografías convencionales, y muchas veces se nos pasa el diagnóstico. Las tomografías con reconstrucción tridimensional, la resonancia magnética, son exámenes que van a precisar el grado de daño de la columna. Acá, por ejemplo, una radiografía cervical donde se puede apreciar una listesis de casi el 75% del cuerpo vertebral, porque si nosotros vemos acá, esta línea se continúa hacia atrás. Y hay un desplazamiento del cuerpo vertebral. Miren ustedes dónde está el borde anterior. Y ese diagnóstico, por ejemplo, pasó desapercibido, ¿no? Entonces es importante no solo hacer el examen, sino observarlo con atención. Acá tenemos una tomografía con reconstrucción tridimensional donde podemos apreciar un acuñamiento de una vértebra dorsal con bastante precisión y con bastante detalle. ¿Qué hacemos una vez establecido el diagnóstico de un trauma vértebromedular?
en el escenario de un trauma siempre no olvidemos empezar por el ABC, ¿no? Por el ABCD, revisar primero la vía aérea, las funciones vitales, y sobre todo rescatar acá en funciones vitales la presión arterial. Para todo el sistema nervioso central, en este caso para la médula, es importante la oxigenación. Y la oxigenación pasa por una buena ventilación, por un buen estado de las vías aéreas y también por una presión arterial adecuada. Entonces es importante valorar primero esas cosas. Luego es importante también en las medidas iniciales inmovilizar al paciente, una inmovilización cervical. La movilización, si la vamos a hacer hasta no demostrar lo contrario, tenemos que hacerla en bloque. Una evaluación somera rápida de otros aparatos y sistemas. Y en caso de que el paciente esté hipotenso o haya tenido una pérdida sanguínea importante, hay que lograr una estabilización hemodinámica de entrada. Y como potencialmente estos pacientes son quirúrgicos, no olvidarnos de la toma de muestras de laboratorio como medida inicial. Aquí vamos a desarrollar un poco cómo una de las clasificaciones de las fracturas, en este caso toracolumbares, pero que se puede aplicar también a la columna cervical, en este caso de la AO spine. Tenemos las lesiones tipo A. Estas son lesiones que se producen por un mecanismo de compresión de la columna, donde la A0 son fracturas menores no estructurales, que quiere decir que no comprometen ni los cuerpos vertebrales ni el canal medular. Entonces, como podemos ver, acá, por ejemplo, pueden haber lesiones de las apófisis espinosas o transversas y no está comprometida la integridad de la columna. Generalmente, este tipo de lesiones produce dolor, pero no necesita de un tratamiento ni urgente ni especializado. La fractura tipo A1 ya es una fractura que compromete una de las superficies de las vértebras sin comprometer la pared vertebral, mejor dicho, el contenido del canal medular, que es la médula hasta L1 y la cola de caballo a partir de L1. Entonces acá tenemos algunos ejemplos de compromiso de una de las superficies. Las fracturas tipo A2 ya vemos que comprometen ambas superficies vertebrales, pero siempre sin el compromiso de la pared vertebral posterior, es decir, sin invasión del canal medular. Las A3 ya hablamos de un estallamiento incompleto y acá ya puede haber invasión, como vemos en este caso del canal medular, ¿no? Pero permanece indemne la parte del ligamentaria posterior de la columna vertebral. Entonces acá vemos un estallamiento incompleto. ¿Cómo se puede traducir eso en imágenes tomográficas? Las lesiones tipo A4 entonces ya son por estallamiento completo. Vemos todo el cuerpo vertebral afectado y lo que sí permanece hay invasión del canal medular o a veces fractura de la lámina. Entonces, estas son fracturas tipo A4 por compresión. Acá tenemos una imagen tomográfica respecto de ese tipo de fracturas. Ahora, las fracturas tipo B
o por hiperextensión producen ya ruptura ligamentaria, ¿no? La B1, por ejemplo, conocida como fractura de Chance por el autor, ya vemos cómo hay una disrupción del ligamento común posterior que en todo tipo anterior de fracturas se veía preservado. De por sí, la lesión ya ligamentaria nos da idea de una gran inestabilidad. Acá tenemos algunos ejemplos, como acá, por ejemplo, podemos ver el bostezo que hay entre las apófisis espinosas, que nos va a demostrar indirectamente que está dañado el ligamento posterior, el sistema ligamentario posterior, ¿no? Acá una posteroanterior. Las lesiones tipo B2 con ruptura del ligamento posterior, ya como habíamos hablado de las fracturas A2, hay un compromiso de la superficie. Además, hay una ruptura ligamentaria. Acá otro ejemplo gráfico y cómo vemos esto, por ejemplo, en una tomografía donde acá se ve la fractura del cuerpo vertebral y acá el bostezo que indica indirectamente que hay un compromiso del complejo ligamentario posterior y además invasión del canal medular. Una resonancia magnética que muestra cómo se ve la imagen en este caso y muestra cómo hay compresión medular e invasión del canal. Las B3 también hay un compromiso ya de ruptura o bien del cuerpo vertebral o bien del disco vertebral o bien de ambos. Generalmente este tipo de fracturas se producen cuando hay columnas rígidas o anquilosadas en personas de edad, ¿no? Que se produce una ruptura y en este caso se preserva la banda posterior, lo que podría evitar que se desplacen los fragmentos. Ahí vemos una columnita anquilosada con ese tipo de fractura. Por último tenemos las lesiones tipo C, donde confluyen ya varios elementos de tanto rotación, compresión, extensión, y se producen lesiones combinadas, severas, con desplazamiento de cuerpos vertebrales, en este caso, por ejemplo, con salida de las articulaciones facetarias, ruptura del complejo ligamentario posterior, ¿no? Como se podrá ver aquí, dentro de este tipo de fracturas podemos encontrar subtipos, ¿no? Además del desplazamiento, y se puede combinar con algunas de las lesiones catalogadas como A o como B. Y estas imágenes pues muestran cómo hay desplazamiento, en este caso anterior, con un severo compromiso del canal medular. En un plano axial. En resumen, más o menos, este es la clasificación de la AO para los tipos de fractura vertebral. Más o menos, a veces es difícil tomar una decisión quirúrgica y encontré una tabla que la estamos empleando, donde la decisión quirúrgica la tomamos en base a un puntaje. Este puntaje, ¿cómo lo ponemos? Los criterios que utilizamos son daño del cuerpo vertebral, daño del disco intervertebral y el aparato ligamentoso y el estado neurológico. Entonces, le vamos a dar 0 si no tiene ningún daño en el cuerpo vertebral, 1 si hay una fractura tipo A, 2 si hay una fractura tipo C o compresión y rotación,
3 si hay una fractura tipo B, 4 si hay una fractura que ya compromete, donde hay separación de los segmentos. El daño del disco vertebral y el aparato ligamentoso, 0 si no hay daño, 1 si hay signos indirectos como el bostezo del que les había mencionado, y si hay una evidencia de que ya está dañado, 2 puntos. El estado neurológico vamos a considerarlo normal, vamos a considerarlo 0 si es normal. Si vemos una afección radicular, lo vamos a considerar 1. Una sección medular completa va a ser 2, una sección medular incompleta 3, y una compresión medular establecida le va a agregar 1 punto a todo esto. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, vamos a decir si el puntaje es, como vemos acá, menor de 4, el tratamiento va a ser conservador. Si el puntaje es 4 y ya será el criterio del cirujano que decide entrar, y el puntaje es mayor de 4, ese paciente tiene indicación quirúrgica. Ahora, primero disculpe, no pude realizar a tiempo la traducción de estas recomendaciones. Es un artículo que encontré de revisión de indicaciones del tratamiento del trauma vertebromedular según los niveles de evidencia que ahora se recomiendan mucho para la revisión de literatura. Entonces, entre las recomendaciones, como nivel de evidencia 1 no se encuentra ninguna sugerencia que haya alcanzado ese nivel de evidencia. En el nivel de evidencia 2 hemos encontrado recomendaciones como, por ejemplo, que sugieren intubar precozmente e iniciar precozmente la ventilación mecánica en pacientes con fracturas vertebrales altas, es decir, entre C1 y C5. Ojo que todos estos datos son sacados de últimas revisiones y algunos son en algunas cosas que estaba haciendo. Por ejemplo, el uso de las altas dosis de metilprednisolona ya no está recomendado. Y eso son variaciones que se han presentado últimamente. Otra recomendación en nivel 2 que tal vez no se estaba aplicando sistemáticamente es la profilaxis del tromboembolismo con heparinas de bajo peso molecular, que debe ser iniciado dentro ya de las primeras 24 horas del trauma. Las evidencias tipo nivel 3 que hemos encontrado es que recomiendan la presión arterial media mantenerla en caso del trauma vertebromedular cerrado, mayor incluso de 85, igual o mayor de 85, dentro de las primeras 72 horas del trauma y hasta un máximo de 7 días. Si hay eso es en caso de las trauma vertebral cerrados, pero si hay un trauma vértebro abierto por herida de arma blanca o algo de eso, se considera una presión arterial media mayor o igual de 65 milímetros de mercurio en caso, como ya les dije, de un trauma penetrante. También se está incidiendo mucho en una temprana descompresión neuroquirúrgica del trauma vertebromedular agudo. Temprano decimos menos de 72 horas. Y bueno, pues acá tendríamos que hacer un llamado al Ministerio de Salud para ver la forma de lograr este objetivo de que en 72 horas se logre una descompresión, sobre todo en pacientes de provincias, donde a veces no se tiene el alcance de neurocirujano. Entonces, y acá llamar la atención sobre que
es descompresión neuroquirúrgica. ¿Por qué llamo la atención sobre esto? Porque nosotros hasta ahora estábamos pensando en entrar a ese paciente una vez que tengamos elementos para también hacer la estabilización, pero se puede hacer en dos tiempos, ¿no? Primero la descompresión como urgente y luego ver la forma de estabilizar. También como una nueva recomendación por evidencias es considerar una traqueostomía temprana, es decir, dentro de los primeros 7 días en los pacientes que tienen lesiones cervicales altas, de C1 a C5. Esa es información de revisión de literatura del año 2018. En el tratamiento quirúrgico, los objetivos son la descompresión y la fijación de la columna. La descompresión generalmente es a través de laminectomías de acuerdo al nivel del trauma. Y la fijación se hace con diversos tipos de artrodesis, cada vez aparece lo de malos que son caros. Por ejemplo, utilizamos la instrumentación transpedicular con tornillos transpediculares y barras. Acá se nota cómo hemos hecho una descompresión, hemos sacado la lámina, se nota ya la médula descomprimida y cómo hemos utilizado los tornillos transpediculares para fijación. Todos estos son casos nuestros del Hospital Loaiza. Este es el equipo de Loaiza en pleno trabajo sobre cirugía de columna en nuestra sala de operaciones del pabellón 5. Y en caso de columna cervical, utilizamos la artrodesis cervical anterior con placas y tornillos de titanio. Estos son algunos otros dispositivos que se utilizan en el manejo trauma. Tenemos, por ejemplo, los tornillos transpediculares, tenemos los dispositivos intersomáticos, sobre todo para columna cervical. Usamos, como ya les había dicho, placas de titanio para artrodesis cervical anterior con tornillos. Y cuando tenemos que hacer corpectomías, utilizamos cilindros de titanio para reemplazar cuerpos vertebrales. Gracias por su atención y esperaremos si alguien tiene alguna pregunta al respecto. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Víctor Torres Pérez, especialista en neurocirugía del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, por esta excelente e importante presentación del día de hoy. Agradecemos a todos los participantes que a través del chat pueden enviar sus preguntas para que el doctor Torres pueda entonces absolverlas. Doctor, muchísimas gracias por la presentación. Nos habían preguntado también cuáles son los principales síntomas y signos de alarmas que tenemos que identificar precozmente en el traumatismo vértebro-medular. El primero es el dolor. Una persona que acusa dolor, y lo digo porque muchas veces he recibido en consulta pacientes con mucho tiempo de dolor luego de una caída y que no han sido diagnosticados, ¿no? Sobre todo pacientes de edad. Entonces tú les haces una radiografía y tienen un aplastamiento, ¿no? Entonces el principal signo es el dolor. Y bueno, los otros ya, cuando un paciente ya viene parapléjico, ya tiene disfunción de vejiga y eso, bueno, eso más evidente, ¿no? Ya se puede ver en emergencia, pero no olviden el dolor. El dolor es una guía muy importante de lo que ha pasado. Importantísimo, doctor. Doctor, también es importante entonces los exámenes complementarios. Nos había mencionado la importancia también de la radiografía, tomografía, resonancia magnética. ¿Qué es lo que debemos entonces en cada uno de estos exámenes complementarios en buscar e identificar precozmente para poder llegar a un diagnóstico? Bueno, como les había dicho, todo trauma cráneoencefálico severo debe estar acompañado de una radiografía cervical. Y
todo traumatismo no debe de salir de la emergencia sin antes haber hecho un estudio radiológico como mínimo de todos los segmentos de la columna. Importantísimo, entonces, detenerse Sí. en Sobre cada todo eso, espacio. para identificar lesiones, sí. Excelente, doctor. Doctor, entonces, si estamos en un establecimiento del primer nivel, ¿cómo debería ser el manejo entonces de este paciente con sospecha y diagnóstico de traumatismo vértebro-medular? Es importante la pregunta. Ahí es importante el traslado del paciente, la inmovilización del paciente. Entonces, la inmovilización del paciente debe ser, 1, collarín cervical, 2, tabla rígida, ¿no? Y además del collarín cervical, inmovilización cervical que se puede lograr con bolsas de arena, por ejemplo, colocadas al lado de la cabeza, ¿no? Entonces, paciente sobre su tabla rígida con su collarín cervical y su bolsa de arena. Y de esa forma recién trasladarlo a otro establecimiento. Ujú. Importantísimo, doctor. Doctor, Claro. con respecto al tratamiento inicial que se debe implementar. Por eso, 1, la inmovilización, 2, importantísimo el ABC, ver la vía aérea, ver la presión y oxigenación, no se olviden, porque si nosotros llevamos un paciente hipotenso, si un paciente no está oxigenando bien, entonces esas condiciones per se van a producir un daño o injuria secundaria en la médula. Aparte de que ya sufrió por ahí un aplastamiento, encima de eso le estamos quitando oxigenación, vamos a producir un daño secundario. Por eso, en el establecimiento primario, medirle la presión, ver cómo está oxigenando y tomar acciones para corregir, estabilizar hemodinámicamente. Importantísimo, doctor. Doctor, actualmente, ¿cómo es el pronóstico del traumatismo vértebro-medular? ¿El tratamiento es exitoso? ¿Cuáles podrían ser algunos avances que podemos tener entonces ante estos accidentes, ¿no? Que hay traumatismo vértebro-medular. Nosotros hemos tenido buenas evoluciones mientras más precozmente hemos iniciado el tratamiento, sobre todo el tratamiento quirúrgico. Pero al respecto tenemos algunas dificultades, tanto a nivel de hospital como a nivel nacional, que mientras que nos llega el paciente, ya pasaron muchos días, entonces ya se establecen ciertos déficits, ciertas secuelas, y ya pues llegamos un poco tarde. Entonces sería bueno, como lo dije durante la charla, establecer de repente algunas pautas a nivel del ministerio para poder agilizar la ayuda a los pacientes que sufren este tipo de traumatismos. Importantísimo, doctor. Muchísimas gracias. ¿Algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante? Bueno, agradecer al ministerio la oportunidad de dirigirnos a los colegas tanto de la capital como de provincias y que ellos tengan acceso a este tipo de información para que se puedan mejorar los niveles de atención de estos pacientes a nivel nacional, ¿no? Importantísimo. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Víctor Torres, especialista en neurocirugía del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Felicitarlo y lo esperamos en próximas telecapacitaciones, doctor. Un gran aplauso para usted. Gracias, de igual manera. Muchas gracias, doctor. Lo esperamos pronto. Un saludo para usted y todo el equipo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Y recordarles a todos los participantes que esta telecapacitación será colgada de inmediato en el canal de YouTube Telesalud Minsa, donde podrán visualizar nuevamente, compartirla. Les pedimos por favor que se suscriban al canal y lo compartan para que puedan recibir a día de hoy también todas nuestras telecapacitaciones. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias también. Muchas gracias.